Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con Emanuel Palmieri, otro joven dirigente peronista. Le voy a preguntar cómo están viendo la realidad, hacia dónde vamos, qué le preocupa, qué no, cómo está viendo el gobierno del señor Morales. Pero voy a estar con él en un minuto nada más. ¿Sabe qué? Quería compartir con usted una impresión. Me parece a mí que estamos asistiendo a la sociedad panfletaria. ¿Sí? Esta es la nueva propuesta del gobierno del señor Morales, la sociedad panfletaria, que naturalmente paga usted, esto quede claro. Y en este esquema, diría yo, de esta suerte de mediocridad política, aparece el señor Bernis. Y a propósito tengo una pregunta. ¿Qué viene a hacer el señor Bernis para la legislatura? Vendría a representar, me parece a mí, la parte científica. Además de ser experto en panfletos, no en ideas para resolver los problemas gravísimos que tiene la provincia de Jujuy, le pregunto al señor Bernis si ya tiene, dicho sea de paso, instrucciones para la impresión de un nuevo panfleto financiado naturalmente con plata de todos los jujeños, que puede salir de la Secretaría General de la Gobernación, que puede salir del Ministerio de Desarrollo Humano o que puede salir del mismo fondo de bloque que maneja indiscretamente este señor de apellido Bernis. Al científico Bernis le ordenan que nos acuse de chantaje a la democracia. Esta es la última orden que ha recibido el señor Bernis. Cuando en realidad me parece a mí que el verdadero chantaje a la democracia, en todo caso, es la propia permanencia del señor Bernis en la legislatura durante 20 años. Un verdadero chantaje a la democracia. El caso Bernis, para que usted tenga una idea comparativa, es como el del señor Walter Barrionuevo en el Senado. Una cosa más o menos similar. Estamos preocupados porque cuando Bernis deje la legislatura, tememos que ocurra lo mismo que con Barrionuevo. Será una gran pérdida, sobre todo por la lucidez que le aporta seguramente Bernis a la legislatura de Jujuy. Además, quiero decirle al señor Bernis lo siguiente. Usted debería saber que somos un medio independiente. No hacemos de la obsecuencia un estilo de vida como creo que es su caso. Mire, le cuento, apoyamos la gestión de su gobierno desde el sentido común. Es decir, ustedes llegaron al poder en medio de un incendio, de lo cual los responsables eran ustedes. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque durante muchos años estuvieron cómodos como segundones en la oposición. Terminaron siendo funcionales al poder de turno. Además, le digo algo, Fellner se fue del poder producto de sus propios errores, no como consecuencia de la responsabilidad de este periodista o de este medio de comunicación. Es decir, tenía gravísimos problemas de gestión, por eso se fue. Ahora, tampoco es que ustedes llegaron de Harvard para resolver los problemas de los jujeños. ¿Se da cuenta? Yo, por las dudas, si usted tiene la idea de que esto está equivocado, ¿sí? Ustedes llegaron como consecuencia de la incompetencia de los otros. Pero el sentido común también nos indica que hace 3 años que ejercen el poder. 3 años. Y a la luz de los acontecimientos advertimos que el tiempo pasa, como decía Mercedes Sosa, y ocurren las mismas cosas. Están pasando las mismas cosas. Además, usted nos acusa de violencia informativa. ¿Será por el espanto que denunciamos de la venta del Ingenio La Esperanza? ¿Será por el desastre de la política social de su gobierno? ¿Será por la severa falta de transparencia de la gestión? Pero ¿a dónde está Morales? ¿Cuál es la agenda? Es una pregunta. ¿Esto hace o no hace la transparencia? Si por todo esto usted considera que ejercemos violencia informativa, pues entonces
estamos en condiciones de afirmarle que seguimos adelante con la violencia informativa. Usted seguirá imprimiendo panfletos porque pareciera ser que es la única respuesta para tapar la incompetencia de su gestión, que va perdiendo, le anticipo, va perdiendo el rumbo día a día. La obra maestra del señor Morales ahora es el plan de contingencia con los panfletos. Obra maestra de ingeniería que seguramente ya deben estar considerando de aplicar señores como Macri, la señora María Eugenia Vidal, el señor Larreta o el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, o tal vez Juan Schiaretti en Córdoba, intentando imitar la impronta del señor Morales. Esta obra maestra a la que le llaman plan de contingencia. Realmente una verdadera pieza intelectual. Apelamos a la sabiduría científica del señor Bernis y lo invitamos a que venga a explicarnos, usted o al que usted elija, la aberración del ingenio de la esperanza, el fracaso del plan de la señora Galfré. Y si no nos quiere explicar a nosotros, hágalo a través de un panfleto, pero cuidado, no con la plata de los jujeños. Páguelo usted de su bolsillo. A esta altura, ¿sabe qué? La sabiduría popular jujeña se pregunta si en definitiva no son lo mismo que Ferner y Berrueso. Esto es lo que la gente se pregunta por la calle. Y mire, ¿qué quiere que le diga? La verdad, con algunos matices, me animaría a decirle que son más de lo mismo. Señor Bernis, usted que es el presidente del bloque, creo, de diputados del Frente Cambio Jujuy, le recuerdo a usted y a todo su gobierno que ustedes de Cambiemos no tienen absolutamente nada. Solamente les interesa la foto acá, la foto allá, para mostrarse. Y yo le digo una cosa, no se gobierna con fotos, ni con folletos, se gobierna con hechos y con la verdad. En un minuto vuelvo y hablo con Emanuel Palmieri. Gracias, señor director, muy amable. Manuel Palmieri con nosotros. Gracias por esperarme, muy amable. Muchas gracias a usted, Alejandro, por la invitación. Es un orgullo estar acá y bueno, saludo a todos los televidentes. Bueno, cuénteme, ¿cómo está viendo la situación? Y es complicada, ¿no? Es complicado. Tomando sus palabras, primeramente quiero hacer mención a cómo nos despertamos esta mañana en la ciudad capital, con una ciudad totalmente sucia, roñosa, podemos decir, con panfletos intimidatorios o sugestivos hacia una persona de la prensa. Casualmente hablaba con un amigo que está en el negocio de la imprenta y me decía que más o menos hubo un gasto de 100.000 o 200.000 pesos, él estimaba eso, para empapelar así toda la ciudad, porque todos los barrios y todo el centro estaba... ¿Cuánto? Y él calculaba entre 100.000 y 200.000 pesos. Entonces yo me pregunto, ¿esa plata no hubiera sido mejor destinarla a un comedor? O a los carroceros ahora para que coman o tomen, o alguna carroza para alguna escuelita o colegio del interior. Y no, evidentemente es más importante quizás este terrorismo político, que obviamente habla de situaciones de cobardía, ¿no? De no poder decir las cosas de frente y tirar panfleto y ensuciar por ensuciar en sí mismo, ¿no es cierto? Por lo tanto, nuestra solidaridad a todo el periodismo, a la gente de este canal, y un repudio total a ese tipo de situaciones y de políticas que hay que aclarar que ya no están en la franja morada, ya no están en la universidad o en la facultad donde se pueden hacer o se hacen este tipo de políticas, sino que el pueblo jujeño les dio una responsabilidad que es de gobernar, es de gestionar. Hace 3 años, ya casi 4 años, el año que viene ya cumplen el mandato, y hasta ahora solamente vimos promesas incumplidas, falta de gestión, falta de transparencia, tomando sus palabras, señor Alejandro, y una situación muy complicada para la totalidad del pueblo jujeño, para la sociedad, para nuestros abuelos, para nuestros trabajadores, para nuestros desempleados. Vemos claramente que hay una clase política que creo que tenemos que hacernos cargo
y quizás tenemos que cambiar nosotros, nuestra generación, ese paradigma de que sea bien vista por la sociedad. No puede ser que estén anunciando un plan de contingencia, de ajuste para el pueblo, y nuestro gobernador esté en Europa, o cuando se anunciaron a nivel nacional, allá por el menos de junio, julio, ajustes políticos, teníamos funcionarios en el Mundial, o en Europa en el Mundial, ¿no? Entonces es complicado. ¿Usted cree que el gobierno ha entrado en una situación de impotencia frente a algunos temas muy severos que tiene la gestión? Es decir, impotencia para resolverlos. No sé si llamarlo impotencia, o quizás podemos llamarlo ineptitud o incapacidad, ¿no es cierto? Usted lo dijo muy bien cuando estaba iniciando el programa, no hubo un cambio. Y no podemos hablar de un cambio o de un recambio generacional cuando los que están hoy gobernando eran oposición desde hace 30, 35 años. Yo tengo 33 años, don Alejandro, y de que tengo uso de razón, quien es gobernador hoy, antes era diputado o senador, quien es presidente hoy del bloque oficialista, era concejal o diputado. Me crié con los mismos nombres, tanto del oficialismo, cuando era el peronismo oficialismo, como los que son oficialistas ahora, que antes eran oposición. Entonces, si en tantos años no podemos hablar de impotencia, creo que tenemos que hablar de incapacidad. ¿Incapacidad en qué sentido? Tenemos cosas abandonadas que quizás fueron promesas de campaña que no se cumplieron. Tenemos en el puerto de Iquique, que lo tuvieron que refaccionar los chilenos al puerto para descargar los paneles solares de Cauchari, siguen los paneles ahí tirados y abandonados. Habría que preguntarse por qué están ahí y por qué no están ya en la provincia funcionando en base a las promesas de la campaña. Lo mismo con el Plan Belgrano, lo mismo con las obras públicas de la ruta, lo mismo con la salud, lo mismo con la unión, con la paz y el trabajo que prometían. No hay unión porque este tipo de situaciones del panfleterío, de esas baratijas políticas, no producen unión, ni en la sociedad ni a nivel político. Trabajo, bueno, no podemos hablar de trabajo cuando cada vez más grande el índice de desocupación. En Jujuy tenemos más de un 60% en el sector de la construcción desocupado. 700 personas fueron despedidas en educación. Hay docentes que desde marzo no cobran. Y bueno, unión, paz, no hay trabajo. Ahora, ¿usted cree que el único proyecto, le pregunto a ver cuál es su impresión, el único proyecto que tenía Gerardo Morales político era meter presa o intentar que caiga presa la señora Milagros Sala? ¿No tiene más nada? No sé si llamar eso un proyecto político, ¿no? Cuando hablamos de política quizás tengamos que hablar de transformar la realidad de la gente. Está bien, pusieron una dirigente social presa, pero hoy seguimos viendo... Bueno, pero pasaron 3 años ya. Pasaron 3 años, pero seguimos viendo manifestaciones en toda la provincia. Hoy Jujuy está manifestándose por educación, por trabajo. La gente sale a manifestarse no para causar agravios a los trabajadores del sector privado, sino porque tiene hambre o tiene necesidades. Y estamos hablando de un gobierno que levantó las banderas en contra del populismo, y si nos ponemos a ver hoy, en virtud de ese pacto fiscal que lo único que hizo fue sacarnos autonomía y soberanía económica a las provincias, de la cual tenemos que hacer o somos presos de lo que nos diga Nación. Claro, voy a aclarar que no tiene nada que ver acá los cooperativistas, pero no hay obras públicas. El gobierno actual anteriormente estaba en contra del populismo y ahora sabemos que se le va a pagar a cada cooperativista 6.000 pesos, a cada presidente de las cooperativas 12.000 pesos, sin una contraprestación que beneficie al pueblo. Primero, ¿de dónde sale esa plata? Segundo, si le das una obra de cordón cuneta, de gaviones o de lo que fuera, que salga beneficiada a la sociedad, estaría muy bien, porque esa plata sale de nosotros, de usted, del señor que trabaja, del abuelo. Entonces, creo que sin lugar a dudas, este gobierno actual es pura demagogia. Viene haciendo demagogia desde hace tiempo y desde que tomaron el poder lo único que hicieron fue incumplir con promesas y obviamente mentirle al pueblo. El ajuste solamente lo paga el pueblo, 900 funcionarios, la mayoría familiares o amigos, y el pueblo paga el ajuste con las tarifas, el pueblo paga el ajuste con la falta de medicamentos en salud, y así podemos estar con las faltas de políticas públicas toda la tarde, don Alejandro. ¿Usted cree, Emanuel, que el plan de contingencia es un sello de goma del gobierno de Morales? Y si no, frente a la severidad de la crisis social que vivimos. Y mira, Alejandro, si nos basamos en cómo viene actuando este gobierno desde que asumieron aquel 10 de diciembre del 2015, y seguramente va a ser solamente un sello de goma, yo creo que el principal plan de contingencia es que la clase política, sin tener en cuenta
el color político, ¿no? Puede ser peronista, puede ser radical, puede ser del PRO, lo que fuere. Creo que la clase política tiene que ser la que dé el ejemplo para tener una autoridad moral y recién hablar de contingencias en las cuales pueda ser el pueblo el ajustado. Ahora, y el ajuste que anunciaron los otros días, es decir, no lo anunciaron, lo informaron a través del boletín oficial, ¿usted cree que es un retoque marketinero de parte del gobierno Morales? ¿Usted se refiere al decreto que sacaron 94? Sí, el supuesto ajuste a la política. Hagamos un análisis simple. Sí. En el gobierno anterior eran 300 cargos de funcionarios. Con el gobierno nuevo había 900. Sí. Sacaron 94 cargos. Sí. O sea que sigue habiendo 800 y pico. 80 menos. O sea que 800 y pico, usted lo dijo, funcionarios con un sueldo de 50, 60 mil pesos, en los cuales tenemos el secretario, el subsecretario, el director, el subdirector, el coordinador, el subcoordinador. Tenemos un sinfín de puestos en función pública que quizás no sabemos ni siquiera qué es lo que hacen. Claro, no pues, en términos de performance, no se ve éxito en la gestión. Pues por eso, quizás es como dice usted, para lograr un efecto marketinero, pero si nos ponemos a analizar la verdad de los hechos es que solamente tienes un efecto de shock para decir que la sociedad diga algo bueno, cuando en realidad no está dando el ejemplo, como decía anteriormente, de la clase política, para después poder decirle al pueblo y a la gente lo que tiene que hacer. Cuando el señor Morales, por ejemplo, cuando recién decía yo en mi comentario que uno de los problemas que le marcamos al gobierno, el gobierno se fastidia, tiene que ver con la falta de transparencia. ¿Usted cree que el Ingenio La Esperanza no es el ejemplo paradigmático de falta de transparencia? Además de la aberración que han hecho. Y que, como le digo, Alejandro, todo es falta de transparencia. Todo, del Ingenio La Esperanza, que no sabemos quiénes lo compraron, cuándo se pagó, cómo se pagó, si es que se pagó. No sabemos cuántos otros acreedores, además del Estado, tenemos en esa quiebra. Obviamente, desde lo legal, al no tener acceso al expediente, no puedo dar un dictamen o una opinión. Ahora, en base a lo que conocemos por los medios de comunicación y por la misma opinión pública, no sabemos nada. Entonces, si no sabemos nada, no hay transparencia. Como en un sinfín, por no decir la totalidad de las políticas, o le pongamos comillas a la palabra políticas públicas que intenta implementar, o pretende hacer creer que implementa este gobierno. Yo creo que el Ingenio La Esperanza es el ejemplo paradigmático que que sirve para medir el nivel de sofisticación que tienen los funcionarios del señor Morales. Claro. Es decir, porque si Morales hubiera tenido un ministro serio, con un equipo de colaboradores serio, estaríamos hablando de otra cosa respecto al Ingenio La Esperanza. Sí. Sin embargo, tenemos que contar todo lo contrario. Y estaríamos hablando de otra cosa en el Ingenio La Esperanza, estaríamos hablando de otra cosa en minería, estaríamos hablando de otra cosa en educación, estaríamos hablando de otra cosa en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Y lamentablemente estamos hablando de funcionarios en Europa tomando vinos finos, mientras acá el pueblo está sufriendo el ajuste. Y máximo cuando sabemos que en el presupuesto nacional hay más plata destinada al pago de deuda e intereses de deuda que a la educación, a la salud, a la seguridad. Y eso directa, no indirecta, sino que directamente va a repercutir en las provincias. Máxime cuando nuestro gobernador firmó ese pacto fiscal del cual somos rehenes. Y además, los mismos municipios también se van a convertir en rehenes. De hecho, ya vienen siendo rehenes con todo el tema de que le sacaron el fondo de la soja y demás. A propósito y al respecto, estamos trabajando de nuestro espacio, un sector, la posibilidad de hacer una ley de presupuesto provincial, una ley de coparticipación provincial. Lo vamos a presentar solamente con algún diputado amigo, para que los intendentes y las distintas comisiones municipales sepan de antemano lo que tienen. Porque actualmente viene plata de nación a la provincia, lo vamos a hablar así en criollo, y no hay un control, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que le corresponde a cada comisión o a cada intendencia. Entonces, no sabe el intendente o el comisionado de lo que puede gastar, en lo que puede invertir, en la obra que puede hacer. Con una ley de coparticipación, sabiendo qué le corresponde a cada departamento de cada localidad, creo que estaremos logrando transparencia, que es lo que le falta a la política, sobre todo en Jujuy, y obviamente una maximización, si se quiere llamar, en la gestión de cada una de las localidades. ¿Y por qué cree usted que Morales no le impulsa? ¿Porque quiere seguir disciplinando a los intendentes? Y eso habría que ver. Obvio que también viene del gobierno anterior. No, naturalmente, Fernández también lo hacía. Todos los gobiernos seguramente, pero lo vamos a impulsar de nuestro espacio. Esperemos que tener éxito en eso. Estamos trabajando, hay muchachos técnicos que están trabajando en la elaboración del proyecto
Porque en síntesis acá no se trata del bienestar de la clase política, sino de la gente. Necesitamos que la gente de Caimancito, la gente de Valle Grande esté bien, que tengan sus obras públicas, que los intendentes puedan hacer la gestión y las políticas que quizás se proyectaron en las distintas campañas, independientemente, insisto Alejandro, independientemente del color político. Acá no importa si somos radicales, somos peronistas, importa que son los jujeños y son ellos, o somos nosotros los jujeños, los que somos presos quizá de estas desventuras políticas. Emanuel, la última consulta, se me acaba el tiempo. ¿Ha podido recorrer las zonas complicadas de la ciudad, periferias, zonas complicadas del interior? ¿Cómo está la cosa? Venimos trabajando, caminando hace tiempo en toda la ciudad. Hoy la encontré muy sucia, con panfletos. Sí. En el interior se está viendo mucho hambre, mucha falta de políticas sanitarias, sobre todo en el interior. Y bueno, acá en la capital se ve una falta de trabajo, falta de políticas que puedan hacer o llevar a un bienestar a la gente. Sí estamos viendo mucho hambre, a la gente no le está alcanzando para comer, no nos está alcanzando porque nos tenemos que incluir todos y creo que es lo que nos tiene que ser el punto de inflexión en común, en que nos tiene que unir a todos para poder sobrepasar esta situación. Emanuel, gracias. Muchas gracias a usted, Alejandro. Ha sido muy atento, muy amable. Emanuel Palmieri con nosotros. Chau.